y su manto escarlata usado durante las ejecuciones aún se exhibe en el Museo Criminológico de Roma. Creo que algo muy interesante, justo no lo había pensado y creo que en algún momento platiqué contigo el tema de los jueces sin rostro y como un poco la importancia de esta figura. O también este güey traía una máscara roja para que la gente no supiera quién era el que estaba matando, ¿no? Yo creo que era una figura del ejercicio del poder absoluto del Estado, porque es la forma correcta, incorrecta, mala o no mala, no lo sé, pero es la forma o el medio para mandar un mensaje. Y ese mensaje es un miedo sistematizado hacia la sociedad para que se calme. Bienvenidos a Digesto, el podcast. Hoy traemos un episodio muy interesante en el que vamos a hablar sobre un personaje que era de la Edad Media. Te voy a leer un poquito. Cuéntamelo todo, Jorge. Cuéntamelo que lo quiero saber. Un poquito Todo. Todo. Dímelo. Vea que hagas un podcast. Te voy a, una intro que escribimos. Nuestro guionista... Nuestro guionista nos hizo una introducción que hice. Guionista llamado ChatGPT. No, me parece otro. Okay. Este se llama DigestiGPT. Vale. En el corazón de la Roma papal, durante más de medio siglo existió un hombre que para muchos era el rostro mismo de la justicia y para otros el verdugo del miedo. Giovanni Battista Bugatti, mejor conocido como Mastro Tita, fue el ejecutor oficial de los Estados Pontificios durante 68 años. Con más de 500 ejecuciones a sus espaldas, sirvió a 6 papas y dejó escritas memorias que revelan con una frialdad escalofriante los detalles de su trabajo. Pero, ¿fue Maestro Tita un fiel servidor de la ley o el brazo armado de un poder absoluto? Hoy vamos a sumergirnos en su historia, sus métodos y las preguntas incómodas que plantea sobre la justicia, la moral y el papel del Estado en decidir sobre la vida y la muerte. Prácticamente, Giovanni Battista Bugatti estuvo en Roma. Hace poco leí un poco sobre su historia, me llamó mucho la atención y la quise traer aquí al podcast. Era el verdugo oficial de esa época y dicen, bueno, escribió, él tiene un libro de memorias que dice que mató a más de 510 personas. Interesante dato, perturbador. Interesante historia. Te agradezco, Jorge, por traer esos datos interesantes, sumamente atractivos. Mira, para dar un poco más de datos precisos. Dalo. Verdugo oficial de los Estados Pontificios desde 1796 hasta 1864, durante 68 años. ¿De qué te ríes, güey? Entonces nosotros estamos grabando, el productor está cagando. En el baño, Si escuchas, va. Yo ya escuché. No es mi pedo. Durante su carrera llevó a cabo más de 510 ejecuciones, registradas meticulosamente en su cuaderno personal. Se le apoda Mastro Tita, que es una versión romana de Maestro di Giustizia, que es maestro de justicia en italiano. Utilizaba herramientas brutales como hachas, mazo, posteriormente la guillotina para llevar a cabo las ejecuciones. Datos curiosos: era capaz de referirse a los condenados como sus pacientes y justificaba las ejecuciones como una especie de tratamiento. En cuanto descansaba, se dedicaba a pintar y vender sombrillas. Y su manto escarlata, usado durante las ejecuciones, aún se exhibe en el Museo Criminológico de Roma. Creo que algo muy interesante, justo no lo había pensado y creo que en algún momento platiqué contigo el tema de los jueces sin rostro y como un poco la importancia de esta figura. O también este güey traía una máscara roja para que la gente no supiera quién era el que estaba matando, ¿no? Porque al final de cuentas, si, bueno, determinaban que tenían que matar a la esposa del carnicero, pues a lo mejor este güey iba a comprar con ese carnicero, pero él sabía que él fue el que mató a su esposa. Independientemente de si venía de una orden jerárquica superior, de un papa, pero pues obviamente era un tema de protección. Un carnicero podría haber sido el que mató a mucha gente, ¿no saben? Pues sí, de hecho aquí dice que él era pintor, o sea, entonces él en su día a día, pues a lo mejor ya sabías que este güey fue el que mató a tu esposa, o que mató a tu hijo, o que mató a tu mamá, pues a lo mejor ya agarraba cierto rencor, entonces por eso él tenía que estar protegido. Sí, me parece algo sumamente perturbador el pensar cómo utilizaban todo esto. Creo que
Hace ratito preguntabas, a ver, estamos hablando sobre un personaje que trascendió producto de su sadismo, si lo queremos ver así. Algo muy característico de aquellas épocas en donde utilizaban el poder por el poder para efecto de mandar un mensaje a la sociedad y evitar así o prevenir de esa manera algunas conductas, que en este caso no era tanto una conducta mala o buena, sino una conducta que atentara contra ciertos dogmas, ¿no? Entonces, si yo soy el Estado y tú estás yendo en contra del Estado, entonces la consecuencia es te voy a matar, ¿no? Te voy a matar y no vas a saber quién fue. Eso yo creo que permeó mucho en la época de la Edad Media, ¿sí? En donde se hace toda esta forma de la Inquisición y demás, y después se va desarrollando y se va desencadenando todas estas prácticas. Que quiero preguntarte algo, Jorge, el día de hoy en exclusiva. ¿Por qué razón crees que todo esto llame la atención? O sea, ¿por qué crees que hablar de estos personajes que incluso forman turismo, ¿sí? O sea, generan turismo en los lugares de donde surgió todo ello? ¿Por qué? ¿Por qué nos llama la atención? A mí, en lo personal, es un poco de morbo. O sea, la neta, como saber que antes era permitido que alguien hacía algo contrario o que simplemente... Bueno, contrario a las leyes de ese momento, o que simplemente algo que no era bien visto, se determinaba que tú eras una persona que lo podía matar, me llama la atención. Este personaje, cuando estuve investigando él, me llamó mucho la atención el tema que registrara meticulosamente todas las muertes. O sea, creo que ese es un tema de morbo. A lo mejor como los documentales de asesinos seriales o reportajes sobre algún crimen, que creo que es muy interesante el entender cómo funcionaba, el contexto histórico, el contexto social. A mí en lo personal, un poco de tema de morbo, de entender cómo él podía vivir esta vida... Esta doble vida. Ajá, sí, o sea, cómo él podía ir a pintar o hacer su chamba normal y en la tarde ir a matar a alguien y no sentir remordimiento. A lo mejor sí lo sentía, pero pues no alcanza era su trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿A ti? Pues yo creo que todo este punto tiene que ver con el hecho de ese morbo generalizado en la sociedad de decir qué pasó, ¿no? O sea, creo que es el conocer para poder entender y después asimilar. Entonces, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con asesinos seriales, con delitos que causan revuelo dentro de una sociedad, impactan justo por eso, por saber qué pasó o qué historia hay detrás. Por ejemplo, qué fue lo que le llevó a esta persona a generar esta vida y no tener ese remordimiento o demás. Yo me pongo a pensar qué tanto sucedió, por ejemplo, en la Edad Media, donde la finalidad era sancionar a las personas que iban en contra de los dogmas religiosos para poder obtener o por lo menos tener el poder que se seguía ostentando por parte de la iglesia. Entonces, aquellas cosas que iban en contra de o que ponían en peligro la fe, etc., lo lograban aminorar con este tipo de castigos en donde, a ver, es sabido cómo es que utilizaban todos estos actos de tortura para poder llegar a sembrar miedo y evitar de esta manera que se salieran como del corral. En este caso, este sujeto... No sé, aclárame el objetivo de todas estas muertes que realizaba, pero yo creo que tiene una finalidad de prevención un poco sádica por parte del Estado. Fíjate que ahorita que lo dices, pues está cabrón porque es un poco lo que pasa hoy en día. O sea, no solo en México, en cualquier país, muchas veces es un pedo de... A ver, hay alguien que es incómodo para el gobierno, ¿cómo lo hago a un lado? O sea, a lo mejor hoy en día no es tan brutal o tan recurrente como en ese entonces. O sea, literal era, tengo a alguien que me está estorbando el camino, córtale la cabeza y a lo que sigue, a lo que sigue. Hoy en día a lo mejor pues tenemos temas de desapariciones, censura, en el mejor de los casos, pero bueno, creo que está justo lo que decías, es un tema de, es incómodo para el Estado, está haciendo algún tipo de conducta que es
contraria a los valores que se está permeando, y pues es lo que pasa. Ahora yo te quiero preguntar, perdón que te interrumpa, pero es un poco de las preguntas que tenía aquí planeadas. ¿Es Mastro Tita un servidor del sistema judicial o un símbolo de poder absoluto de la iglesia de esa época? Es que, a ver, creo que por eso, aunque tú no lo aceptes, derecho penal superior de todo. Decía Michel Foucault que el derecho penal es la continuación de la guerra en un sistema, en las leyes, vaya. Y al final es cierto, todo lo que tú generas como Estado lo instrumentalizas a través de las leyes, y en este caso, pues del derecho penal. ¿Quieres meter a la cárcel a un opositor? Pues es por un tema de derecho penal. ¿Quieres generar alguna circunstancia de meter un miedo, por así decirlo, de las consecuencias que pueden existir de una investigación? A través del derecho penal. Y siempre ha sucedido, ¿no? O sea, si te pones a pensar, ve lo siguiente. Hace mucho tiempo, cuando se generan las leyes, cuando se empiezan a hablar de leyes escritas, que es de los primeros códigos existentes, es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi surge de esta famosa historia donde Hammurabi, el rey de ese pueblo, surge de alguna manera como iluminado, donde le dice a su pueblo: el día de ayer subí a un monte y me comuniqué con los dioses, y los dioses me entregaron este código, que este código ustedes lo tienen que seguir y obedecer. De lo contrario, no existirá un castigo terrenal, sino un castigo espiritual. Y entonces ahí yo creo que muy inteligentemente, pues todas las personas decían: pues no sé si realmente exista, no me voy a arriesgar, y lo voy a tener que cumplir. Y si te das cuenta, esa historia es exactamente igual que la de Moisés junto con el monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí, recibe unas normas, y esas normas se las entrega a su pueblo, y el pueblo las tiene que seguir. Entonces, si lo analizas un poco más a detalle, en la religión siempre ha sido la punta de lanza para el cumplimiento de las leyes y el sometimiento de minorías, si lo quieres ver. Sí, de acuerdo. Entonces, lo que te decía hace ratito es, a mí me parece que la Edad Media es una de las expresiones más evidente de este exceso de poder, en el cual se utilizaban los instrumentos del Estado para efecto de mantener el poder. Hoy en día sucede exactamente lo mismo, pero con una sociedad civilizada, entre comillas, con celulares, y que nos enteramos de todo lo que pasa al día a día. Hoy estás hiperconectado en el sentido de que sabes qué está pasando en Venezuela, en China, en donde quieras saber, sabes qué pasa. Entonces creo que eso hace más evidentes ciertas arbitrariedades que siempre han existido. Si tú quieres meter a la cárcel al opositor, lo metes a través de las instancias correspondientes, fabrican delitos, lo que sea. Entonces creo que en este caso, a toda esta reflexión, respondiendo a tu pregunta de esta persona, yo creo que era una figura del ejercicio del poder absoluto del Estado. Porque es la forma correcta, incorrecta, mala o no mala, no lo sé, pero es la forma o el medio para mandar un mensaje. Y ese mensaje es un miedo sistematizado hacia la sociedad para que se calme. Y en consecuencia, tú no sabes el día de mañana si te va a tocar o no, derivado de lo que haces. Y pues te mantienes en una cierta línea. Y ahí te va una pregunta relacionada con esto último que estás diciendo. La pregunta que te hice en el promocional de este video. La pregunta del millón. ¿La pena de muerte en tiempos de Mastro Tita servía como castigo, como disuasión o como espectáculo? Pues yo te decía hace ratito, o sea, creo que lo combino con la primera y la última. O sea, un tanto como espectáculo, y un tanto como castigo. O sea, como castigo, sí, evidentemente, a toda acción hay una reacción, y el castigo es eso. Haces algo, hay una consecuencia. Y fíjate que es algo bien interesante que en algún podcast te lo traeré a colación, sobre el origen del castigo. ¿Por qué razón? En toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, el castigo está legitimado desde casa hasta la sociedad. O sea, ¿en qué momento el castigo es una forma de
de control, por así decirlo. O sea, ¿por qué razón? Y si tú te vas a la Biblia, existen castigos. Si tú te vas a todos lados, hay un castigo. O sea, ¿quién legitimó ese castigo? Pero bueno, eso lo dejaré sobre la mesa. En este caso, creo que sí es un castigo, porque el castigo cumple una finalidad y esa finalidad es, hay consecuencias. Y lo tercero, estoy en la adolescencia, perdón. Y lo tercero es un tema de, hay una circunstancia donde sirve como espectáculo. Y al servir como espectáculo te da dos finalidades. Uno, dar un mensaje, y ese mensaje es prevenir. Si cometes esto, entonces te toca esto. Entonces también entra el tema de disuasión. Lo piensas. Pero, ¿esa es la segunda, la de disuasión social? La primera es castigo, disuasión o espectáculo. No, yo creo que le voy más al espectáculo, porque al final del día no es medible si realmente disuades o no. O sea, pues al final no sabes cómo lo vas a tomar tú. Pero sí siento que es un tema de espectáculo en el sentido de por qué razón lo haces al público y no a la forma privada, ¿no? Pues al final es esta forma maquiavélica de la sociedad para efecto de que todos vean y digan, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, hay una consecuencia. Yo creo que es un tema de... Yo creo que son los tres. No, sí, o sea, están conectados, pero para mí sí es un tema de espectáculo. Siento que, o sea, igual que tú, es un tema de espectáculo porque a la gente de ese momento... A ver, la de ese momento y la de ahorita, yo creo. Les gusta ver las ejecuciones, les gusta ver... todo era en plaza pública, o sea, no era que era una ejecución cerrada o puerta cerrada y nada más se informaba. No, era una ejecución en plaza pública y que la gente viera. Y cuelgo la cabeza, también un tema de disuasión. Aquí cuelgo esta cabeza para que vean lo que puede pasar si sigues haciendo o si haces algo similar a lo que hizo este güey. Sí, es un mensaje. O sea, creo que sí. Pero... sí, son mensajes interesantes que, fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir otro tema, creo que bien como raro, pero que llama mucho la atención, es sobre el origen de los narcomensajes, que tiene que ver con una historia también de la humanidad. O sea, siempre han existido esos mensajes y el ser humano siempre se ha comunicado a través de señas, de símbolos, de muchas cosas, y tiene que ver con esa comunicación tan poderosa que sin decir algo ya lo dijiste a través de algo que haces. ¿Sí? Entonces, creo que al final del día tiene que verse un espectáculo que está enfocado a dar ese mensaje del que sea. Hay una acción, hay una consecuencia. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, si lo quieres ver así? Como nosotros o como muchas de las instituciones hoy en día no mandan ese mensaje, entonces no se cumple la finalidad, creo yo, ¿no? O sea, si la institución de justicia no manda el mensaje adecuado de sancionar a la persona que cometió una conducta delictiva, entonces se siguen cometiendo las conductas delictivas porque el mensaje no es el correcto. Y creo que es muy importante este tema de cómo lo haces. Hace ratito, nada más para cerrar este primer punto, decías, la gente de ese entonces le gustaba mucho ver, ¿no? En plazas públicas y todo, y yo creo que hasta la fecha se sigue haciendo. Por eso, tanto es, no sé, por ejemplo, el éxito de estos deportes, de la UFC, del box, etc. Son, si lo quieres ver, muy ya civilizados, pero era lo que pasaba hace años en la época romana, en el Coliseo, etc. Nada más que ahí se mataban. Aquí igual se pueden matar, pero es ya con reglas y etc. Pero sigue siendo lo mismo. Dos personas peleándose que pueden terminar con su vida y miles de personas viendo cómo es que dos personas pueden y ponen en peligro su vida, y eso llama la atención. Hoy le llamamos deporte porque hay reglas, pero al final del día sigue siendo lo mismo. O sea, entonces yo creo que es un tema de ese instinto de ser humano de ver y de degustar el dolor de alguien más. Lo que me dijiste al principio, ¿por qué lo ves? Por morbo. Tal cual. O sea, mi respuesta fue por morbo, y creo que todos o muchos lo ven por morbo. Entonces la siguiente pregunta que le hago a usted, señor, señora que está detrás de esta pantalla, ¿usted cree que el ser humano es malo por naturaleza? ¿O se hace malo por
el desarrollo social. El hombre es bueno. 5502 para decir que sí, 5503 para decir que no. Esperamos sus llamadas. Te voy a hacer una pregunta para cerrar este episodio. Prim, prim. Que creo que está muy buena. Bueno. ¿Sí? Ya tenemos la primera llamada al aire. ¿Quién se lo reporta? Dice que la persona es mala por naturaleza. De acuerdo. Continúa. ¿La persona es buena o es mala, Jessy? Es buena. Se corrompe. La sociedad lo corrompe. La sociedad corrompe. Continúa. Esta está muy buena y está bueno el debate. ¿Es éticamente diferente? ¿Bueno? Otra llamada. Dígame. Dice que es mala. Perdón, estamos grabando. Es éticamente diferente. Ok. ¿Matar por orden de un tribunal que matar por voluntad propia? No, cero. O sea, yo creo que es bien interesante ese tema. Porque si te das cuenta, en algún momento, inclusive, por ejemplo, Estados Unidos, la pena de muerte. La pena de muerte es una forma de privar de la vida a alguien legal. O sea, pero al final del día sigue siendo lo mismo. Matas a alguien. El Estado legitima en ciertos supuestos matar a alguien y en otros no. En este caso lo que dices, es legítimo que el Estado regule conductas que pueden atentar contra la vida de una persona. Yo creo que sí. Pero es más un debate ético. O sea, para mí... Yo creo que sí es ético. Sí es lo mismo. Sí, pues para mí es que habías dicho que no. No, yo dije digo no. que no, ¿estás de acuerdo? Yo dije no, ese es un tema bien interesante. No, es un tema bien interesante. Ojo ahí. Yo creo hay que escuchar más. Sí, o sea, si estás legitimado y si te están haciendo el paro para que se vaya... ¿Que el muñeco no escucha bien? Sí, yo lo sé. Muchas gracias. Oye, te estoy hablando. No, yo creo que sí es un pedo de... A ver, o sea, a final de cuentas, lo éticamente correcto es hacer lo que está bien. Y si lo que está bien está legitimado... Me voy a poner muy fumado y drogado. Venga. ¿Qué es lo que está bien? La definición del bien por el bien y del mal por el mal conforme a los estándares de una sociedad en la que has crecido. Decía Oscar Wilde, nosotros no somos absolutamente autónomos de lo que consideramos bueno y malo, sino es el resultado de la gente que nos rodea y del contexto en el que estamos. Ay, papá. Por eso yo estoy diciendo que precisamente te quedas así. Lo que está bien... Te quedó así el muñeco, mira. Lo así. Que está bien según esta madre, según las leyes de ese entonces, era matar. Pues él está haciendo lo que es éticamente correcto. Está siguiendo normas sociales, normas jurídicas de ese momento, órdenes religiosas que tenían cierta vinculación jurídica. Está bien lo que está haciendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú dices está bien. Sí, yo digo que está bien. Ok. Yo también digo que al final, si una sociedad considera que es prudente realizar esas acciones para reducir y evitar conductas a futuro, yo creo que es lo ideal. La problemática es cuando castigas a personas, por ejemplo, que son inocentes. Eso es... Okay. Y es el riesgo de cualquier estado. O sea, nunca vas a tener una tasa de 100% de efectividad de castigar y sancionar una conducta, ¿no? De acuerdo. Vamos con un cierre sobre qué pasó con Giovanni Battista. No es cierto. Murió a los 87 años, retirado y sin enfrentar jamás un juicio por los más de 500 hombres y mujeres que ejecutó. En sus memorias pero lo que no entendí es, o sea, ¿los ejecutaba porque les decía el Estado ejecútalos? Sí. O sea, era un verdugo. Era un verdugo. Eran órdenes papales. Nadie me dijo eso. Según yo lo dije 75 veces. Ok, continúa. Murió a los 87 años, retirado y sin enfrentar jamás un juicio por los más de 500 hombres y mujeres que ejecutó. Que bajes tu... mi teléfono, ¿no me veo? Ok. En sus memorias hablaba de sus pacientes con la misma naturalidad con la que otros hablan de su oficio. Y así su figura quedó entre la historia y la leyenda. Un hombre que cumplía con su deber o un engranaje indispensable de un sistema que usaba la muerte como herramienta de control. Quizá la pregunta más inquietante no sea quién fue Mastrotita, sino cuántos Mastrotitas siguen existiendo hoy en silencio, amparados por las leyes que justifican sus actos. Es como la serie de Dexter, ¿no? O sea, sí, ¿qué tan ético es que una persona mate a delincuentes? Un héroe anónimo. Es cierto. ¿Qué tanto tú puedes tomar esta
este papel y qué tan legitimado está. O sea, por ejemplo, ¿tú apoyarías a alguien que supieras que está matando a todas las personas que han cometido conductas deleznables? ¿Qué dirías? O sea, por ejemplo, los que privaron de la vida a este niño de 5 años, a Fernando, que los maten. ¿Tú dirías, Sí. qué bueno? Sí, la neta sí. O sea, siento que la ley luego no es, y ya lo habíamos platicado en un episodio, no tiene el impacto, y no solo la ley, las instituciones, no tienen el impacto necesario en la vida actual. Y la neta, yo sí creo que si hubiera un güey, un justiciero, que anda deshaciéndose de gente que es un peligro para la sociedad, yo estaría a toda madre, ¿eh? Es más, si yo fuera un encargado de procuración de justicia y veo que hay un güey haciéndome la chamba, yo sin broncas. Ojo ahí, ojo La ahí. neta. ¿Tú? Ojo ahí, hay problemas en casa. ¿Tú No, no? o sea, yo no sé, o sea, porque al final del día, ¿qué tal y caes en la subjetividad? Imagínate, a ver, es malo pasarte de los altos y de repente matan a muñeco por andar a toda velocidad. Estamos hablando de... Tú estás hablando de que vas a regular la conducta de alguien. Entonces, no puedes regular la conducta de alguien que anda matando solamente porque considera que una persona es mala. Debes de aceptarla tal cual es, con todos sus asegúnes. En este caso, ¿qué tal y sí? Dice, a ver, el muñeco, no venía usando el teléfono en el coche. Exactamente, y trapas. Ese es un tema interesante. Ahí ¿no? está, es un tema. Usted, señora y señor, llame al 054 o 053. Sí y no. Denos sus opiniones, estaremos muy pendientes de ustedes porque con usted estamos en Digesto. Despídete. Adiós.